Bueno, hermanos, vamos a abrir las escrituras en Habacuc. Vamos ahí en Habacuc y hemos estado hablando tocante cómo es que nosotros podemos confiar en Dios. Aprendiendo a confiar en Dios. Confía en Dios solamente. Solamente en Dios debes de confiar. Así que hemos estado hablando sobre el confiar en Dios en tiempos de la prueba, en tiempos de aflicción, en tiempos de angustia, en tiempos de inseguridad. Y hemos visto al profeta Habacuc como él en su comienzo, cuando comenzamos a ver en Habacuc capítulo 1, comenzamos a ver cómo Habacuc estaba angustiado, cómo él estaba desesperado, cómo él se estaba quejando ante Dios. En sus oraciones él se quejaba diciendo: ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a hacer lo que tú me pides? ¿Hasta cuándo voy a ver algo? Él tenía una expectativa. La expectativa era de que él pensaba de que Dios iba a hacer algo, iba a haber un avivamiento, las personas iban a venir a arrepentimiento, pero vemos de que no es así. Vimos de que Dios le dice a Habacuc: mira hacia las naciones, mira hacia allá y ve de que yo estoy levantando una nación poderosa. Y la estoy levantando con el fin, con el propósito. Yo estoy permitiendo que se levante esta nación que es poderosa, que es perversa, que es mala, extremadamente mala. Pero yo lo estoy permitiendo para que llegue aquí a mi pueblo y sean disciplinados. Yo tengo propósitos. Y vimos de que Habacuc obviamente no podía ver el mover de Dios. Y vimos, los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y los caminos de Dios a veces, a menudo, son escondidos. No podemos ver el mover de Dios, pero Dios se está moviendo. Y vimos de que Habacuc comienza a tener un conflicto, comienza a tener una pregunta: ¿por qué es que tú, Dios, que eres santo, por qué permites, por qué utilizas esta nación que es más mala que nosotros para disciplinar a tu pueblo? ¿Por qué es que lo permites? Y Dios le contesta: yo soy santo, yo soy inmutable, yo tengo el control y yo voy a usar esta nación por un tiempo, pero yo soy justo y yo voy a hacer justicia. Yo voy a hacer justicia y esta nación también va a ser castigada. Va a ser castigada. Así que yo soy santo, yo tengo el control. Y vimos aquí en Habacuc 2:14 que se nos dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Así que esto vemos de que va a llegar a suceder. Eso todavía está en el futuro. Vemos en el reino milenial, los que conocemos del reino del milenio de nuestro Señor Jesucristo. Él va a reinar literalmente aquí en esta tierra por 1000 años. Y todos van a conocer del Dios de las Escrituras, van a conocer a Cristo, van a conocer la verdad. Luego dice el versículo 20: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Él está en su santo templo, en medio de la aflicción, en medio de la oscuridad. Dios está en su templo, Dios está en su trono, Dios tiene el control de la situación. Un cristiano no debe de afanarse, no debe de temer en tiempos de dificultad, en tiempos de aflicciones. Venga lo que venga, suceda lo que suceda, escuche lo que escuches en las noticias, no debes de temer. Quizás muchos hace unos cuantos días se preocuparon cuando vieron al presidente de Estados Unidos con el presidente de Ucrania, ¿verdad? Quizás un poco temible, algunos se comienzan a temer, puede suceder algo, puede suceder la tercera guerra mundial. Pero Dios tiene el control, Dios está en su templo, Dios es soberano y Dios sabe lo que permite y no permite. Debemos de confiar solamente en Dios. Así que Dios está en su templo. Luego vimos aquí en Habacuc 3:2, cuando leímos: oh Jehová, he oído tu palabra y temí, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. Acuérdate, oh Dios. Vimos que Habacuc comienza, él está creciendo. Él está creciendo, él acepta lo que va por venir y dice: oh Dios, aviva tu obra, acuérdate de tus promesas. Y en la ira, acuérdate de tu misericordia. Acuérdate de tu misericordia. Habacuc ha sido llevado de las quejas a una confianza, de la derrota a la victoria, de la incertidumbre a la certeza. Él está confiado, está confiando en Dios. Y él acepta lo que va por venir.
pero dice, acuérdate de tu misericordia. Y Dios nos ha dado un modelo que nosotros debemos de seguir. Y lo vemos aquí en las Escrituras. Dios nos deja esto aquí en su palabra para que nosotros podamos seguir este ejemplo. El ejemplo de Habacuc, cuando nosotros nos encontremos en dificultad, en incertidumbre, en dificultades, en aflicciones, de poder seguir el modelo de Habacuc, de poder recordar, de poder ver hacia el trono de Dios y ver quién es Dios, y a la luz de eso poder nosotros edificar nuestro pensamiento en la aflicción. Así que debemos de seguir el modelo de Habacuc. Así que hemos comenzado como sabemos que muchas personas dicen confía en Dios, pero hemos dado la pregunta, ¿cómo es que confías en Dios? Todo cristiano sabe que debe de confiar en Dios, pero ¿cómo es que debes confiar en Dios? Debes de saber esto. ¿Cómo confiar en Dios? Y hemos dicho de que es como, digamos, si un cristiano está pasando aflicción, una persona, un cristiano va hacia un pastor o hacia un creyente, un cristiano, y le dice, estoy pasando esta aflicción, ¿qué debo de hacer? Y simplemente le dicen, confía en Dios. Pero ¿cómo es que tú confías en Dios? Y di el ejemplo, es como si yo fuera un mecánico, tengo mi carro descompuesto y él lo mira y lo examina y me dice, bueno, pues compón tu carro. Bueno, por eso vine a ti, porque yo no sé componer el carro. ¿Cómo es que se compone el carro? Es una pregunta, ¿cómo confío en Dios? Una pregunta que a menudo no es contestada apropiadamente. Tristemente, no es contestada. Hay cristianos que han tenido esa pregunta, cristianos que han buscado un consejo bíblico. ¿Cómo es que confiamos en Dios? Pero esa pregunta a menudo no es contestada, simplemente esa pregunta es convertida a un imperativo, a un mandato, y te dicen confía en Dios. Pero ¿cómo confiamos en Dios? Esa es la pregunta la cual necesita una respuesta, la cual hemos estado viendo a la luz de las Escrituras, hemos estado viendo en Habacuc cómo es que nosotros confiamos en Dios, qué pasos hay que tomar para llegar a ese punto donde tú llegas realmente a confiar en Dios de corazón, no solamente sea algo superficial donde tú dices, bueno, sí confío en Dios, pero en tu corazón tienes temor, sino que realmente queremos llegar al corazón, que tu corazón esté fijado en Dios y puedas meditar, puedas razonar apropiadamente a la luz de las Escrituras, informar tu pensamiento con un correcto entendimiento de quién es Dios, con un correcto entendimiento al por qué Dios permite ciertas aflicciones, ciertas obras, ciertas pruebas en nuestro diario vivir. Así que, ¿cómo es que confías en Dios? ¿Cómo es que confías en Dios? ¿Cómo confías en Dios? Bueno, primero hemos visto de que tú confías en Dios cuando tú evalúas tu problema en la luz de sus caminos que Él ha revelado en su palabra. Y luego descansas tu confianza en que Él últimamente tratará contigo consistentemente con esos caminos que Él nos ha revelado. Ahora, esta es una esperanza, una confianza que solamente le pertenece a los verdaderos cristianos. Lo repito de nuevo, esta es una esperanza, una confianza que solamente le pertenece a los genuinos cristianos. Si tú no has nacido de nuevo, la única expectativa que tú tienes es la ira de Dios sobre ti. Al menos que te arrepientes, que haya arrepentimiento en tu vida, reconozcas tu pecado, reconozcas que necesitas de un Salvador. Si no te has arrepentido, si no has nacido de nuevo, lo único que tú esperas de parte de Dios es la ira de Dios. Un juicio y un justo juicio. Ya que Dios nos dice de que Él ha establecido un día donde Él va a juzgar con justo juicio. Así que tú necesitas un Salvador. Necesitas un Salvador. Tienes que reconocer eso. Tienes que reconocer que tú no eres bueno. Dios es bueno y solamente Dios es bueno. Y Él requiere perfección. Nosotros no somos perfectos. Para estar en su presencia necesitamos ser perfectos. Pero por medio de Cristo obtenemos esa perfección. Obtenemos esa perfecta justicia. Así que el que no es cristiano, esto es lo que estamos viendo. Estas promesas no son para
para ellos, para el no cristiano. Esto es solamente para aquel que está en Cristo Jesús, aquel que es cristiano. El que no es cristiano tiene algo más que preocuparse, y es la ira de Dios. Necesita de venir al arrepentimiento para ser libre de esa condenación eterna en la cual ellos están en el presente. Porque no saben, la Biblia nos dice que entre pasa día y día, ellos están acumulando ira tras ira. La ira está sobre ellos y ellos no lo saben, pero necesitan venir al arrepentimiento. Si no has venido al arrepentimiento, bueno, es tiempo. Mientras que hay vida, hay tiempo, porque al morir ya no hay más oportunidad. Ya no hay más oportunidad. Algunos piensan que al morir van a tener una segunda oportunidad. La Biblia no nos enseña eso. No hay tal cosa como una segunda oportunidad. No hay tal cosa como voy a ir a un lugar donde voy a ser purgado de mis pecados. No, el tiempo es hoy. Mientras que hay vida, Cristo Jesús te puede purgar de todos tus pecados, limpiar de todos tus pecados. Amén. Cuando vienes al arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. No el mañana, no el después del morir, sino en el presente. Porque el día de mañana será muy tarde. Y esto lo digo y lo he dicho. Tristemente se ha escuchado. Hace poco se escuchó, no muy lejos de aquí, de Columbus. Un hombre salió nada más a caminar su perro. Es todo lo que iba a hacer. Ya no regresó a la casa. Ya no regresó a su casa. Y eso lo digo. Estamos aquí hoy, mañana no lo sabemos. Lo hemos visto, vez tras vez. Tú no sabes tu último día. No sabes tu último respirar. ¿Cómo va a ser? ¿A dónde? ¿Cuándo? El tiempo, como dice la Biblia, el tiempo es hoy. El tiempo es hoy. De venir al arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Bueno, terminando con eso, terminando con aquellos que no han venido a Cristo, vamos a ir a los cristianos, regresando a los cristianos, a nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús. Bueno, ¿cuáles son los caminos de Dios? ¿Cuáles son los caminos de Dios? Bueno, hemos visto 6 puntos hasta ahorita, en el cual obviamente no vamos a repasar todo lo que hemos hablado. Pueden ir a las grabaciones, a los videos, allá en YouTube o en Facebook, y repasar todo eso, los puntos que hemos visto. Tocante cómo llegas a ese punto para confiar en Dios. Simplemente vamos a repasar un poquito, pero no vamos a decir todo lo que se ha dicho, obviamente. Primero, los caminos de Dios no son tus caminos. Los caminos de Dios no son tus caminos. Es lo que vimos al principio. No son tus caminos, los caminos de Dios. Y tienes que aprender que a menudo las cosas no van a suceder como tú piensas. Van a haber situaciones donde tú piensas que y quieras, deseas que cambien y tienes un pensativo, una expectativa de que van a suceder así, pero no va a llegar a suceder así. No va a llegar a suceder así. Tienes tus expectativas, pero la realidad es otra. Y comienzas a ver de que no es así. Comienzas a ver que el obrar de Dios es diferente a lo cual tú pensabas. Quizás tú viniste al cristianismo pensando de que todo iba a ser color de rosa y de repente comienzas a ver, bueno, yo pensé que todo iba a ir muy bien, yo pensé que todos me iban a amar porque yo soy cristiano ahora, pero encuentro de que ahora en vez de que me amen, me están odiando. En vez de que todo me vaya bien, todo no me está yendo bien. Esa es una expectativa, una realidad que a veces sucede con cristianos. Y hay muchas personas ahí tratando de pintar un cristianismo que es todo color de rosa. Pero la realidad es otra. Vivimos en un mundo caído. Y van a venir las pruebas, van a venir las aflicciones. Los caminos de Dios no son tus caminos. Las cosas a veces son diferentes a lo cual nosotros pensamos. Y lo que tú tienes que hacer es someterte a sus caminos, a su forma de obrar, someterte a tu Cristo, porque tú no puedes decir, bueno, oh Cristo Jesús, yo no sé por qué permites esto, no lo esperaba, no lo quiero, no lo deseo. Entonces, si es así, tu pensamiento es así, tu reaccionar es así, ¿en dónde está el señorío de Cristo sobre tu vida? Porque si Él es tu Señor y Él lo permite con un bien. Debes de entender eso. Y no debes de quejarte, sino someterte a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Segundo, los caminos de Dios a menudo están escondidos. A menudo están escondidos. No vamos a poder ver, no vamos a llegar a entender, no podemos captar, entender al por qué está sucediendo esto. No vas a llegar a pensar cómo es que esto puede llegar a llevar a algo bueno. No podemos entender, a menudo no lo podemos entender, no podemos llegar a ver el obrar de Dios. Quizás van a llegar tiempos, nos vamos a preguntar. Comenzamos a preguntar al por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? ¿Por qué en este momento? Y tú debes de ir a no preguntar al por qué. Aunque obviamente, naturalmente, por ser humano nos preguntamos por qué. ¿Por qué está sucediendo? ¿Por qué sucede esto? Eso es normal del ser humano. Pero debes de ser llevado a eso
Debes de cambiar la pregunta y no preguntarte el por qué o quejarte, sino cambia la pregunta. Pregunta, ¿quién es Dios? Pregúntate, ¿quién es Dios en tu aflicción, en tus tribulaciones, en tus desánimos, en tus tristezas? Pregunta, comienza a preguntarte, disciplínate y lleva tu pensamiento y comienza a preguntar y contestar esta pregunta, ¿quién es Dios? Pregúntate, ¿quién es Dios? Ese Dios de la Biblia, el Dios creador del cielo y la tierra, ¿quién es Él? Llévate a ese preguntar. Pregúntate quién es Dios, en vez de estar preguntándote al por qué esto y el otro, sino pregúntate quién es Dios. Y al hacer esto, tercero, encontrarás de que los caminos de Dios son santos. Los caminos de Dios son santos. Dios es santo. Y si Dios permite algo en tu vida, es porque Él tiene algo bien, al fin en cuentas. Él es santo. Y Él nunca va a permitir algo en tu vida para tu mal. No pienses eso. No piensas de que Dios te amó en este punto, te amó tanto que amó, que mandó a su Hijo unigénito a morir por ti y después va a darse la vuelta y va a ser tu enemigo. No pienses que Cristo Jesús vino y vivió por ti, murió por ti y después va a darse la vuelta y va a ser tu enemigo el día de mañana. No pienses eso. Dios es santo. Dios no cambia, Dios es inmutable. Si Dios te amó en el pasado, te ama hoy y te va a amar mañana al igual, al 100%. No es de que Él te va a amar el 50 hoy, mañana quizás el 70, quizás en 3 días quizás al 25%. No, Él no es como nosotros. Él te ama con un amor eterno. Dios no cambia. Dios es santo. Y sus caminos son santos. Su forma de obrar es para bien. Y vimos también, cuarto, los caminos de Dios tal vez te hagan esperar. Tal vez te van a hacer esperar. Porque como digo, repito de nuevo, tienes una expectativa, tienes preguntas, esperas respuestas. Quizás hay situaciones donde quizás se te responde, pero van a haber situaciones donde vas a tener que esperar. No van a haber respuestas. No van a haber respuestas. Lo que puedes hacer es hacer como Habacuc, quedarte en silencio y mirar hacia el trono y alabar y adorar y preguntarte, meditar quién es Él. Y tienes que saber y entender de que Dios a veces no contesta, a veces Dios permite ciertas cosas, quizás se alargue más de lo que tú pensabas, quizás piensas y comienzas a preguntarte ¿hasta cuándo va a terminar esto? ¿Hasta cuándo? Quizás comienzas a preguntarte, quizás se te haga dificultoso ver el final de la aflicción y parece que es eterno. Pero debes de entender de que Dios permite todo esto porque Dios a menudo permite todo esto para purificar a su pueblo, para purificar a los que son suyos. Porque a veces somos egocéntricos, a veces el cristiano, a veces el ser humano es altivo, autoconfía en sí mismo. Y Dios te quiere llevar a esa posición donde debes de ser llevado a donde te sometes a Él. Confías solamente en Él, no en tu intelectual, no en tu razonar, no en lo que tú ves, no en lo que tú crees saber, sino ser llevado a la humildad y confiar solamente en Dios. Porque el ser humano, por naturaleza, es altivo, vanaglorioso, egocéntrico, confía en sí mismo, pero Dios te va a llevar donde tú vas a ser llevado a la posición, a tus rodillas, y vas a confiar solamente en Dios. Y Dios permite esto para purificarte, para quitarte eso, el orgullo, la vanagloria, la altivez, la autoconfianza, y aprendas a confiar solamente en Él. Así que Dios permite esto para purificarte. Quinto, sus caminos todavía son futuros. Sus caminos todavía son para el futuro. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, y la Biblia nos dice que son planes para bien. Y debes entender de que es para bien y son para el futuro. Y sabemos de que Él está en su trono. Cuando todo esto suceda, cuando está la aflicción, cuando no sepas qué va a suceder, cuando hay inseguridad, entiende de que sus planes todavía son del futuro. De que Dios está obrando y Dios va a obrar para bien. La Biblia nos dice que todo obra para bien para aquellos que están en Cristo Jesús. Y si Dios así lo ha dicho, así va a ser. Así va a ser. Y debes entender de que tú no estás en esa posición donde puedes evaluar
Como lo dije, quizás estás en una situación donde dices, ¿cómo es esto posible de que sea para bien? No lo puedo ver, no puedo ver de que sea para bien. Tú no estás en esa posición para poder decir con certeza de que tal situación, tal aflicción no es para bien, porque no lo sabes. Pero Dios sí sabe, porque Dios es soberano. Y Dios dice que todo obra para bien, aunque tú razonar, tus emociones te digan lo contrario. Dios dice que todo obra para bien. ¿Cómo pueda suceder? ¿Cómo puede ser una tragedia llegar a ser para bien? Dios sabe cómo eso se va a llevar a cabo. Porque es posible, porque Dios tiene el poder. Dios es soberano, Dios tiene el control. Y Él lo ha prometido. Y como Él es todo soberano y todopoderoso, Él tiene poder para mover las cosas para que así sea para bien. Aunque tú no lo entiendas, pero es para bien. Sexto, sus caminos te llevan a una completa sumisión. Lo que vimos con Habacuc. Él ya no comenzó, ya paró de quejarse, y él aceptó, y él se sometió a Dios. Dios, no entiendo, no comprendo, pero me someto. Me someto a tu voluntad. Tus caminos no son mis caminos, lo entiendo. Pero sé que eres santo, sé que tienes promesas, sé que tú permites cosas para purificarnos, para educarnos, para que nosotros seamos, digamos, nuestro corazón se suavice, podamos quizás en el futuro ser misericordiosos, porque hemos recibido misericordia, podamos entender, podamos comprender a otros, y es sumisión. Te lleva a una completa sumisión como lo hizo el profeta Habacuc. Yo sé que va a venir, dice el profeta Habacuc, bueno, lo acepto y me someto a tu voluntad. Y aquí entramos a lo nuevo. Los caminos de Dios son demostrados en el pasado. Los caminos de Dios son demostrados en el pasado. ¿Cómo confías en Dios? Bueno, tú te recuerdas de todas estas cosas que hemos estado hablando y también te acuerdas de que los caminos de Dios son demostrados en el pasado. Para Habacuc y el pueblo de Israel, un violento exilio era inmediatamente en el futuro. Dios le había hablado, va a venir esta nación, va a venir a castigar, a disciplinar, y van a ser llevados cautivos. Esto va a suceder. Para Habacuc y Israel, la vida en la cual ellos conocían iba a cambiar drásticamente. Iba a cambiar drásticamente. Y para Habacuc el resultado de todo esto era de que, bueno, Dios le había hablado, había recibido lo que iba a suceder, y para él iba a ver la nación llegar, iban a ser llevados cautivos, pero él no iba a llegar a ver el fin. Él no iba a llegar a ver el fin de esto. Así que para él eso es lo que significaba. Él sabía que iba a venir esta nación y que iban a ser llevados cautivos. Pero lo largo que iba a ser y el tiempo de vida que tiene Habacuc, él no iba a llegar a ver el fin de esto, del cual se le está dejando saber. ¿Y cómo es que Habacuc no llegó a ser llevado al desánimo? Al saber todo esto, al saber lo que iba por venir, la disciplina que iba por venir, de que iba a venir esta nación, el pueblo de Israel iba a ser disciplinado por largo tiempo y no llegar a ver esa libertad en su tiempo, mientras él vivía. ¿Cómo es que él no llegó a ser llevado al desánimo? ¿Cómo es que no se desanimó? ¿Cómo es que él no llegó a ser llevado a la depresión al saber esto y a saber con certeza de que iba a suceder? Bueno, en los versículos 3 y 15 de aquí del capítulo 3 está sucediendo algo especial. Habacuc está recordando las cosas que han sucedido tocante al pueblo de Israel, eventos que han sucedido con el pueblo de Israel. Está recordando lo que ha sucedido. Está recordando cómo Dios es poderoso, cómo Dios en su misericordia los ha liberado, los ha salvado de muchas circunstancias que ellos han llegado a pasar.
Cuando Habacuc dio su profecía, ya habían pasado como 1500 años de historia israelita. 1500 años. Él ya había visto y había escuchado de ciertos eventos que habían sucedido tocante al pueblo de Israel. Ciertas circunstancias en las cuales el pueblo de Israel se encontró. Por ejemplo, en el Éxodo, de que el pueblo de Israel estaba en esclavitud por años, por décadas en esclavitud. Y Dios, en su poder, los liberó del pueblo de Egipto. Fueron liberados. Vimos de que ellos fueron, Dios comenzó a mover, a cambiar los elementos. Él comenzó a hacer ciertas obras en el pueblo de Egipto con el fin de que el pueblo de Egipto se rindiera que el faraón dejase ir a su pueblo. Vimos de que ellos fueron dejados libres. Y vimos de que ellos, al ser dejados libres, iban en camino a la tierra prometida, pero en el camino a la tierra prometida vimos de que había un obstáculo. Estaba el mar que no los dejaba pasar, y vimos que después Faraón con su armada comenzaron a ir tras los israelitas, y ellos se encontraron acorralados, y ellos dijeron, ¿qué está pasando? Se asustaron, temieron. Está aquí el mar, no podemos pasar más para allá, y ahí, atrás de nosotros viene el Faraón con su armada, vienen tras nosotros para matarnos. Pero vimos el poder de Dios, Dios abrió el mar, lo dividió en dos, y ellos pasaron en tierra seca. Y vimos que después, sabemos, ¿verdad? Los que conocemos la historia, también la armada va tras el pueblo de Israel, pero Dios cierra el mar y los enemigos de Israel son muertos. Amén. Habacuc está recordando todo esto para fortalecer su fe. Habacuc lo que está haciendo, está recordando estos eventos, está trayendo a memoria todo esto para fortalecer su fe. Dios demostró su poder para liberarlos de situaciones humanamente imposibles de escapar. Dios demuestra su poder y lo hizo para demostrar de que Dios es poderoso para liberar de situaciones humanamente imposibles de escapar. Y Habacuc lo está haciendo, está recordando esto, se ha hecho la pregunta, ¿quién es Dios? Y está recordando y viendo quién es Dios. Y esto lo está haciendo para fortalecer su fe, para no caer en el desánimo, no caer en depresión. Él recuerda quién es Dios, está recordando eventos históricos tocante al pueblo de Israel. Y aquí en el capítulo 3, versículo 8, si hace esta pregunta tocante lo que ha sucedido, comienza a preguntarte al por qué hiciste esto, por qué cambiaste el sistema, lo natural. ¿Por qué hiciste esto? Aquí en Habacuc 3:8 dice, se hace esta pregunta, ¿será que por esta razón lo hiciste? ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? Hablando de, ¿verdad? Cuando en Egipto el río, el Nilo, se fue convertido en sangre y sucedieron ciertas cosas. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? ¿Qué hizo Dios cuando Él estaba liberando su pueblo de Egipto? ¿Qué es lo que hizo Dios? Bueno, todos comenzó a venir plagas. El río, de nuevo repito, se convirtió en sangre. Pasaron ciertas cosas, ciertos eventos, fueron dejados en libertad. El faraón después se arrepintió de dejarlos ir libre al pueblo de Israel, los persiguió. Los israelitas se encontraron acorralados, sin ningún lugar donde escapar, pero Dios demostró su poder y Dios los liberó. Dios hizo todo esto. Lo que Habacuc está diciendo aquí es al por qué Dios le hizo eso a los elementos naturales. ¿Será Dios que estabas enojado? ¿Será que tú estabas enojado, por eso hiciste todo esto? Bueno, la respuesta obviamente es un no. Dios no estaba enojado, sino Dios hizo esto para demostrar su poder y para liberar a su pueblo. Dios lo hizo para liberar a su pueblo. Él demostró su poder. En demostrar su poder, Él lo hizo con el fin de liberar a su pueblo de circunstancias dificultosas, humanamente imposible de escapar.
¿Qué estabas haciendo entonces, oh Dios, cuando los elementos naturales fueron volteados al revés? ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios cuando hizo todo eso? Bueno, Dios estaba liberando a su pueblo. Por eso es que hizo eso. En otras palabras, debes de llevar a tu mente, ¿por qué Dios hace todo esto? Es para liberar a su pueblo. ¿Y por qué Dios permite ciertas cosas? ¿Por qué es que Dios hace todo esto? Porque Dios es amor. Y Dios va a hacer lo que tenga que hacer, aunque sea humanamente imposible, para liberar a su pueblo. Y así también va a ser en tu vida para liberarte de tus circunstancias, de tus temores. Dios es un Dios santo, un Dios inmutable, un Dios lleno de amor. Es para liberar a su pueblo. Por eso es que lo hizo, para liberar a su pueblo. Versículo 11 dice así, aquí en Habacuc 3:11, hablando de otro evento, dice: el sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Así que el sol y la luna se pararon en su lugar. En los días de Josué, los que conocemos de la historia, vimos que estaban en una batalla, y el tiempo ya se estaba acabando, iba a venir la oscuridad, pero Dios detuvo el sol. Detuvo el tiempo para que hubiese luz, para que el pueblo de Israel obtuviese victoria. Y debes de saber que esto no es una alegoría. Esto no es un mito, como muchos llegan a decir. Tú no vas a ser fortalecido en pensar en mitos, en alegorías. No, sino que realmente Dios hizo esto. Dios liberó a su pueblo de Israel. Dios abrió el mar Rojo. Dios cambió los elementos. Dios paró el sol, literalmente. Literalmente lo hizo. No es ficción esto. Sucedió realmente. Esto sucedió realmente. Dios literalmente partió el mar. Literalmente paró el sol por un tiempo. Y esto científicamente es probado. Se ha probado. Los científicos han visto de que algo sucedió en cierto tiempo. Así que Dios literalmente lo hizo. Y Habacuc está recordando esto. Eventos que realmente sucedieron para fortalecer su fe. Se está recordando, está haciendo preguntas y está viendo quién es Dios y al por qué Dios hizo esto. Porque Dios es grande y poderoso y porque Dios libera a su pueblo. Amén. La clave para entender todo este pasaje de versículos 3 y 15 aquí de Habacuc se encuentra en el capítulo, aquí en el capítulo 3, versículo 13, en donde Habacuc responde todas sus preguntas que él retóricamente estaba haciendo. O sea, él las sabe, pero se contesta sus preguntas y resume lo que es su verdadero punto en recitar toda esta geografía y historia. Él dice, hablándole a Dios, orando a Dios, él dice esto, aquí en el versículo 13, dice: saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Selah. Selah, que significa para y medita un tiempo. Medita un tiempo. ¿Por qué hiciste esto, Dios? Saliste para socorrer a tu pueblo, para salvar a tu pueblo. Por eso es que hiciste todo esto. Por eso es que demuestras tu poder. Por eso es que abriste el mar. Por eso es que cambiaste, volteaste todo al revés en su cabeza, por así decirlo, con el fin de salvar a tu pueblo. Dice, medita en esto. Medita al por qué Dios hace esto. Medita en quién es Dios. Así que parte de la fe es de recordar de que Dios ha demostrado sus caminos en el pasado, ha demostrado su poder para demostrar de que Él tiene el control. Él es soberano. Demostrar de que Él cumple sus promesas, de que Él es fiel a sus promesas. Él es poderoso. Él está en su trono. Él es soberano. En realidad, Él es soberano. Debes de saber eso. Tristemente hay unos en ciertos grupos religiosos no creen en la soberanía de Dios. No creen en esto que estamos hablando. Y es por eso que en ellos hay temor. Escuchan ciertas cositas y hay temor en ellos. Pero el cristiano no debe de temer. Debe de conocer al Dios bíblico y saber de que Dios es soberano. Dios es poderoso. Dios está en su trono. Y Dios hace ciertas cosas. Demostró su poder para liberarlos.
de circunstancias humanamente imposibles de escapar. Ningún presidente, ningún líder, ni nada podrá estorbar lo que Dios quiere hacer. Tienes que fijar eso bien en tu corazón. De que ningún presidente, ningún líder, ni nada lo que llega a suceder, lo que llega a pasar, va a cambiar lo que Dios piensa hacer. La voluntad de Dios se va a tomar a cabo. Así que tienes que tener eso muy en mente. En ver las noticias, en ver lo que está sucediendo, esto y el otro. Muchos ahí comienzan a hacer siempre cada año. Andan ahí que esto y el otro, afanados, queriendo imponer temor en las personas. Pero debes de entender esto, grábatelo bien en tu corazón. Ningún presidente, ni ninguna nación o naciones van a poder estorbar lo que Dios tiene planeado en hacer en tu vida o en ciertas naciones. Nada va a estorbar el plan de Dios. Nada, absolutamente nada. Ninguna potestad, ningún demonio, nada va a estorbar el plan de Dios. En medio de tus pruebas necesitas mirar hacia atrás, mirar en la historia, mirar lo que Dios ha hecho, mirar quién es Dios. Te hago una pregunta, ¿tú crees en la Biblia? ¿Crees en la Biblia? Amén. ¿Realmente? Amén. Debemos de creer en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Creer realmente lo que se dice aquí es realmente verdad. Y vemos, quizás un estudio más adelante, pero podemos ver, la Biblia es verdad. Se ha demostrado ser verdad históricamente, arqueológicamente, proféticamente, científicamente. Se ha demostrado ser verdad la palabra de Dios. Muchos han querido derribar la palabra de Dios, pero aquí está, se mantiene en pie, porque no podrás encontrar la verdad, porque Dios es verdad. Y cuando tú ves en las Escrituras, cuando tú lees lo histórico, la historia del pueblo de Israel, cuando tú ves en las páginas de la Biblia, tú vas a ver, deberías de ver un principio aquí, deberías de ver un principio. Y es de que Dios libera a su pueblo cuando parece ser imposible. Dios libera a su pueblo cuando parece ser imposible de ser librados. Dios tiene poder. Y debes de ser llevado a poder confiar en Dios. Porque vez tras vez tú ves a Dios liberando a su pueblo de situaciones imposibles. Pero para Dios nada es imposible. Y Dios libera a su pueblo. Dios lo ha hecho en el pasado y Dios lo puede hacer en el presente. Amén. Y Dios lo va a hacer conociendo las profecías. Sabemos de que Dios va a liberar a su pueblo. Sabemos las profecías que van a porvenir. Sabemos que va a haber un evento donde todas las naciones, la mayoría van a ir en contra de su pueblo de Israel. Y Dios los va a liberar de eso. Dios los va a liberar. Y sabemos que las cosas van a ir de mal en peor. Sabemos que Dios, hablando específicamente, Cristo va a venir a liberar a su pueblo de la ira que va por venir. Así que Dios tiene poder. Así que lo que haces en medio de tus pruebas que te están agobiando, tú miras en el pasado y dices, tú llegas a decir, te hablas a ti mismo, Dios ha hecho cosas grandes. Dios ha hecho cosas grandes. Dios es poderoso. Dios tiene el control. Dios no ha cambiado. Dios es soberano. Dios es amor. Y Dios es con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Y debes de recordar esto. Y debes de disciplinarte, decir, Dios no ha cambiado. Porque quizás la circunstancia te va a querer decir diferente. De que quizás Dios ha cambiado. De que quizás Dios no te ama igual. De que quizás Dios se ha olvidado de ti. No. Dios ha hecho cosas grandes. Y sigue haciendo cosas grandes. Y va a hacer cosas grandes. Dios no cambia. Dios es inmutable. Dios es santo. Dios es misericordioso. Dios es bondadoso. Ahora Habacuc alcanzó este punto de fe 600 años antes del tiempo de Cristo. Antes de Cristo. Tú y yo estamos en una posición mucho más mejor que Habacuc. Estamos en una posición mucho más mejor que Habacuc. Porque nosotros tenemos más información, más revelación. Nosotros tenemos el Nuevo Testamento. Nosotros conocemos del Cristo.
de nuestro Señor. Somos redimidos. Tenemos al Espíritu Santo. Tenemos grandes promesas. Hay un nuevo pacto. Ahora como cristiano tú miras hacia atrás en el pasado, pero tú miras atrás hacia algo diferente. Miras hacia algo muy diferente a lo que Habacuc podría llegar a ver en su tiempo. Como cristiano, en medio de tus pruebas, en medio de tu aflicción, en medio de tu angustia, en medio de tu quizás quejar, tú miras hacia la cruz. ¿Qué hizo Cristo ahí en la cruz? ¿Qué es lo que Él hizo? Bueno, Cristo Jesús murió por ti. Cristo Jesús llevó la ira de parte de ti o en tu parte. Porque ese eres tú, deberías de haber sido tú, de haber ido a la cruz y morir, pero Cristo Jesús tomó tu lugar. Él tomó tu lugar y la ira fue sobre Él. Él fue escupido, Él fue bofeteado, Él fue latigado, Él sangró, Él fue crucificado en la cruz por amor a ti. Quizás te has preguntado, ¿cómo puede amarme Dios? ¿Cómo puede ser posible de que Dios me ame si permite todo esto en mi vida? Quizás hayan aflicciones, haya tiempos de prueba donde te preguntes esto. ¿Cómo puede ser posible de que Dios me ame? ¿Cómo puede ser posible que en realidad Dios me ame si Dios permite esto y esto y esto en mi vida? Y hay quejas, y hay preguntas, y te preguntes cómo puede ser posible si Dios me ama. Cuestionas el amor de Dios. Vamos a ir aquí en 1 de Juan 4:10. 1 de Juan 4:10. Viendo lo que la Biblia nos dice, quizás te has cuestionado tocante el amor de Dios, te has cuestionado, te has preguntado si quizás Dios realmente te ama. En 1 de Juan 4:10 dice la palabra: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Lo leemos de nuevo. 1 de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En otras palabras, tú no tienes ningún derecho de cuestionar el amor de Dios en tu vida, porque esta pregunta ya se ha preguntado y ya se ha contestado tocante el amor de Dios. Dios te amó tanto, que tanto te amó, que dio a su Hijo unigénito, lo que más amaba, para salvarte a ti. No tienes derecho de preguntarte si Dios te ama. No tienes derecho de cuestionar el amor de Dios. No tienes ese derecho, porque Dios ya te ha demostrado qué tanto, qué tan grande es su amor. Así que no debes de cuestionarte eso como cristiano, porque esa pregunta, repito, ya ha sido preguntada y ha sido respondida. Tú puedes imaginar 2000 años atrás. Imagínate, ponte a pensar, imagínate de esto, hace 2000 200 años atrás. Cristo deja su trono, se hace hombre, vive una vida perfecta, totalmente justo, es acusado injustamente, es traicionado, es bofeteado, es latigado, es llevado a muerte y muerte de cruz, crucificado, se burlan de él. Imagínate todo esto. Se están burlando de él, le escupen, le ponen una corona de espinas. Fue latigado, dice la Biblia que fue y no lo pudieron reconocer, literalmente su carne molida, sangró hasta la muerte. Imagínate en esa situación, él está ahí en la cruz. Imagínate esa situación. Y luego tú vas y llegas y le dices a Jesucristo: ¿sabes qué, Jesucristo? No sé si realmente me amas. Imagínate eso. Imagínate ¿cómo se dice? No sé, la audacia de llegar a decir eso. Cristo, no sé si en realidad me amas cuando tú estás viendo todo eso, lo que está haciendo por ti en la cruz del Calvario. No cuestiones el amor de Dios.
No cuestiones el amor de Cristo. Cristo Jesús te amó. ¿Qué tanto te amó? Está en la cruz del Calvario. Él murió por ti. Él llevó tus pecados. La ira de Dios fue sobre Él. Él murió para que tú vivas. Él dejó su trono. Él se hizo pobre para que tú seas rico, espiritualmente hablando. Así que en tus pruebas podrás llegar a decir, Señor, yo no entiendo esto, no entiendo el por qué está sucediendo, no puedo comprenderlo, puedo quizás lograr a ver o cómo esto puede llegar a obrar para bien, pero algo sí tengo muy seguro, y es tu amor por mí. No voy a cuestionar tu amor por mí, Dios, aunque yo no comprenda, yo no entiendo lo que esté pasando, algo tengo muy seguro, tu amor por mí es grande. Así que no cuestiones el amor de Dios. No lo hagas. Pero hay más que esto en lo que miras hacia atrás en la historia. Como cristiano, tú tienes tu propia historia en la cual mirar. Tú puedes mirar hacia atrás, especialmente los que ya tenemos años en el cristianismo. Puedes mirar hacia atrás, puedes mirar a cierto año y decir, en este año me pasó esto y esto y esto, y Dios fue bondadoso, Dios es fiel, Dios me guardó, Dios me fortaleció, Dios me ha liberado, Dios me sostuvo. Puedes llegar a mirar ciertas cosas. Puedes llegar a mirar de que Dios te ha liberado de hacer malas decisiones. Nos ha liberado de hacer malas decisiones. Hay una canción americana, se dice, gracias a Dios por oraciones no contestadas. Y relata la historia de este hombre donde dice y habla de su juventud cuando estaba en la escuela, y habla de una muchacha bonita. Él estaba enamorado, pero por ciertas circunstancias, ciertas cosas que sucedieron, no se llegó a casar con su amor de juventud. Y luego dice, tuvieron en la escuela el evento, una reunión, y dice, la miré, junto con mi esposa la miré, y me di cuenta que no tenemos nada en común. Dice, gracias a Dios por una oración no contestada. Porque Él entendió, me liberó de algo que no era para mí, de algo que no era para mi bien. Y Dios así es. Dios te ha liberado de situaciones. Quizás tú querías algo, pero Dios no te lo dio, porque no es para tu bien. Quizás pensabas que era para tu bien. Quizás en ese entonces, quizás te quebrantaste, estuviste triste, desanimado, deprimido, pero Dios no lo permitió, porque no era para tu bien. Porque Dios hace cosas. Dice, todo obra para bien. Todo obra para bien para aquellos que están en Cristo Jesús. Ahora puedes decir, Dios, tú has demostrado tus caminos en el pasado. Has demostrado tu bondad, tu misericordia, tu poder para liberar a tu pueblo. Has demostrado de que tú puedes liberar a tu pueblo. Has demostrado de que tú puedes cumplir tus promesas. Y aquí está la clave en confiar en Dios. Tú te acuerdas o recuerdas de todas estas cosas que hemos estado hablando. Tú te recuerdas de tu propia historia personal con la fidelidad de Dios, y tomas eso y tú dejas que esto informe tu crisis del presente. Dejas que todo eso informe tu crisis del presente. Comienzas a ser como Habacuc, a pensar todo esto, a pensar todo lo que el pasado, y ver quién es Dios, ver el poder de Dios, la misericordia de Dios, la salvación de Dios, y dejar que todo eso informe tu presente, tu crisis presente. Y de ahí pensar, ver quién es Dios, ver la grandeza de Dios. ¿Cómo confías en Dios? En recordar sus caminos y luego decir, estoy confiando de que Él tratará conmigo en el futuro de una manera similar como lo ha hecho en el pasado. Si Dios me ha guardado en el pasado, Dios me va a guardar en el presente. Si Dios me ha liberado en el pasado, me va a liberar de esto que estoy pasando en el presente. Amén. Si Dios fue fiel, Dios va a ser fiel en el presente. Uno de los beneficios de ser un cristiano por un largo tiempo es de que tienes una más larga historia con Dios, en la cual crecer. Y aun si eres un cristiano, un bebé en el cristianismo, tú todavía tienes más que suficiente de dónde agarrar, porque tú tienes las páginas de la Biblia. Tú tienes la palabra de Dios, y ver la historia,
ver cómo es Dios, ver cómo Dios ha obrado, Dios cómo Él ha liberado a su pueblo, cómo Él es fiel a sus promesas. Así que tú tienes razón para confiar en Él, en el Dios todo soberano, en el Dios todopoderoso, en el Dios que es santo, que es fiel, que Él cumple sus promesas. Te hablas a ti mismo, alma mía, fortalécete en el Señor. Alma mía, confía en el Señor. Alma mía, Dios es bueno, Dios es soberano, Dios es fiel. Y Dios tiene el control de mi vida, de mi situación. Dios conoce mi problema, Dios conoce mi situación. Alma mía, fortalécete en el Señor. Fortalécete, alma mía, y no temas. No temas porque Dios es Dios. Dios es Dios todopoderoso y Dios todo soberano. Y esto nos trae a nuestro punto final. Esto nos trae a nuestro punto final. Octavo, los caminos de Dios traen un gozo trascendiente. Los caminos de Dios traen un gozo trascendiente. Y esto es algo que trasciende el tiempo y espacio y el reconocimiento humano y habilidad. Un gozo trascendiente, un gozo bíblico, un confiar bíblico no significa de que tú niegas la realidad de los problemas que enfrentas. No quiere decir de que tú no sentirás las implicaciones de las presiones que estés enfrentando. Veamos aquí en el capítulo 3, versículos 16. Habacuc ahora está finalizando, por así ponerlo. Ha recibido la revelación, se ha sometido a Dios, acepta lo que va por venir, comienza a recordar quién es Dios para fortalecer su fe y él comienza a finalizar. En Habacuc 3:16 dice así, regresando aquí en Habacuc 3:16. Dice, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. ¿Por qué, Habacuc? Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Él comienza, obviamente como humano, dice, temo. ¿Por qué temo? Porque sé que va a venir esta nación que va a venir, esta nación que es poderosa, esta nación que está derribando, esta nación que es bien mala, malévola, va a venir. Y Habacuc aquí está describiendo el hecho de que dice, yo me he sometido a Dios, yo me he sometido a Dios, y yo sé que Él es santo, y yo sé que Él es justo, y yo sé que Él permite ciertas cosas para purificar a su pueblo, porque su pueblo ha sido desobediente, pero Dios es amor, y como Dios ama, y Dios disciplina a los que toma por sus hijos. Y dice, yo sé que esto va a venir, y lo acepta. Y dice, en la ira Dios, acuérdate de tu misericordia, acuérdate de tu misericordia, pero en la ira, Dios, en la ira no va a ser fácil, no va a ser fácil en la ira, va a ser muy difícil. Van a ser tiempos dificultosos, todo va a cambiar, no va a ser igual. En la ira, Dios, acuérdate de la misericordia. O como dice el antiguo pacto, como dice, en las aguas, aunque vengan muchas, dice, no te van a ahogar. En el fuego, dice, aunque sea ahí que parece que te va a consumir, no te va a consumir. En otras palabras, van a haber tiempos dificultosos. Van a aparecer tiempos donde vas a estar en esas aguas, parece que te van a ahogar, pero no te van a ahogar. Parece que te va a consumir el fuego, pero no te va a consumir el fuego. Dice en la ira, acuérdate de tu misericordia, Dios. Pero Él está diciendo, me estremecí, como dice, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. ¿Por qué? Porque Él sabe. En la ira, Dios, acuérdate de tu misericordia. Me someto. Tú eres soberano. Y tú sabes al por qué permites esto. Tú eres bueno. Y tú eres fiel. Tú eres santo. Una de las cosas sobre el caminar en esta vida, una de las cosas sobre el caminar confiando en Dios,
es de que no te va a excluir a ti de las pruebas. No te va a excluir de las pruebas, de las aflicciones. No lo va a hacer. Estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo donde es afectado por el pecado, y por causa del pecado es que pasan cosas. Es por eso que nos enfermamos. Es por eso que pasamos dificultades y aflicciones, porque hay pecado en el mundo. Así que, entre más pronto sepas esto, mejor. No vas a ser excluido de tiempos dificultosos. Obviamente cada quien va a tener su propia prueba. Quizás para uno es una prueba que es para uno, dice, no, pues eso es un caminar en el parque para mí, pero para ellos no lo va a ser. Y otros quizás más fuertes van a decir, no, pues este sí está pesado, y aquel va a decir, no, pues este es un pedacito de pastel. Pero todos vamos a pasar por pruebas. Pasamos por pruebas. Pero confiar en Dios. Así que Habacuc está reconociendo la realidad que va por venir. En otras palabras, él está reconociendo la realidad. No seas como estos falsos profetas, como estos que te dicen, no, si estás enfermo, no lo reconoces, no. Hazte como que no lo tienes, niega tu realidad. No, la Biblia no te enseña eso. La Biblia no te enseña a negar tu realidad. Tristemente muchas personas han muerto por causa de esos falsos profetas. Y dicen, no, niega eso, no estás enfermo. Te dicen que estás, pero no estás enfermo. No te cuides, no busca una sanidad. Cree en Dios nada más. Bueno, sí hay que creer en Dios, pero Dios también dice, no tientes a Dios. Dios nos ha dado cerebro, inteligencia para poder hacer ciertas cosas. Hacemos lo que podemos hacer y dejar el resto en las manos de Dios. Lo que no podemos hacer está en las manos de Dios. Así que Habacuc está reconociendo la realidad que va a venir para él y el pueblo de Israel. Y en el versículo 17, esto es lo que Habacuc, aquí se encuentra Habacuc, y aquí es donde tú te debes de encontrar como cristiano, en tu aflicción, en tu inseguridad. Versículo 17 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, aunque no haga todo esto, ¿qué es lo que dice Habacuc? Aunque todo esto me llegue a faltar, ¿qué es lo que debe de hacer? Dice, versículo 18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Lo repito de nuevo, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Él está declarando su presente resolver. El tiempo está declarando lo que su experiencia en el futuro será por fe. Yo sé quién es Dios y yo exaltaré y me gozaré en eso. Voy a exaltar a mi Dios, voy a gozarme con todo eso. Yo me alegraré en Jehová. Con todo eso yo me voy a alegrar, dice Habacuc. Aún lo que va por venir, sé lo que va por venir, sé que va a venir la ira, pero me voy a gozar. Habacuc está diciendo, aunque la vida tal vez se derrumbe a mi alrededor, mi alma se va a llenar con entusiasmo, con gozo, con gratitud. ¿Y al por qué? Porque Jehová es Dios. Por eso, si puedes ver, el carácter de Dios y los caminos de Dios le dan toda la razón que Él necesita para estar completamente gozoso. Sus circunstancias, son independientes y no pueden disminuir ese gozo. ¿Por qué? Porque Dios es quien Él es. Dios es Dios. Dios es santo. Dios es grande. Dios es misericordioso. Dios tiene promesas. Y es por eso es que Él se puede gozar. Porque Él sabe el fin, al fin de cuentas. Sabe lo que va por venir, pero también Él mira más allá. Él mira más allá y sabe que al fin de cuentas su estado va a ser mucho mejor del cual Él se encuentra. Aunque van a pasar situaciones, aflicciones. Dios es Dios. Algunos llegan a decir, bueno, yo estaré contento cuando todo esto termine, cuando se encuentran en las aflicciones. Dicen, bueno, voy a estar contento, voy a estar feliz cuando todo esto termine. Esto no es una confianza bíblica. Eso no es una confianza bíblica. Tú no vas a salvaguardar el gozo, la alabanza y adoración cuando todo termine.
Porque eso no es una confianza bíblica. Una confianza bíblica es, bueno, venga lo que venga, yo sé que va por venir, yo sé que van a venir aflicciones, van a haber tormentas, van a venir los vientos, van a venir las nubes oscuras, pero aún, sobre todo eso, voy a gozarme en Jehová. Porque Él es mi Dios, Él es soberano, Él es bueno, Él me ama. Y yo sé mi futuro, yo sé el fin de mi vida, yo sé el fin. Entraré en la eternidad. Dios es quien Él es y Dios hace lo que Él hace. Debes llegar a ese punto. Cuando te llegan preguntas, ¿por qué esto y el otro? Y Dios es Dios, y Dios es santo, y Dios es bueno. Si Él lo permite, Él sabe por qué. Aun cuando te preguntes ciertas cosas, o aún te preguntes de ciertas personas, Dios es Dios, y Dios es justo, y Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Aún en el futuro, cuando Él haga justicia, Dios es Dios y Dios es justo. Pase lo que pase, Dios es justo y Dios es bueno. Sus caminos no son mis caminos y eso está bien. Lo entiendo, lo comprendo, lo acepto. Sus caminos no son mis caminos. Dios sabe mucho mejor que yo y Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que permite, al por qué, cuándo y dónde. Dios es Dios. ¿Por qué es que puedo yo estar contento no entendiendo la respuesta? ¿Por qué puedo yo llegar a esta situación, o a esta etapa, estar contento cuando no tengo respuestas, cuando quizás tengo preguntas pero no tengo las respuestas? ¿Por qué es que puedo yo estar contento? Bueno, porque Dios es santo, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso y Dios es fiel a sus promesas. Jesucristo nos dijo, en este mundo vas a tener aflicciones, pero no temas. Yo estaré con vosotros hasta el fin. Dios lo ha prometido. Él va a estar con nosotros. Él está con nosotros. Y versículo 19 dice así, Habacuc: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas. Esto es te pone una imagen de un ciervo, de un chivo, por así decirlo, cuando vemos en la televisión, de esos que andan en los montes, en las piedras, y ellos andan brincando para acá y para allá, donde quizás es inseguro, y quizás cuando uno anda ahí se puede resbalar, es peligroso, puedes lastimarte, y te pinta esa imagen, y me imagino esa imagen cuando miro en la televisión, cuando hay ¿cómo se dice? Están ahí esos chivos ahí en una montaña de piedra, por así decirlo, y están ahí, y la caída es segura, pero ellos están firmes ahí en esa piedra, con sus pisuñas están ahí pisados, ahí están pisando. Y dice así: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervas. En tiempos de dificultad, en tiempos de angustia, en tiempos que quizás es seguro, algo es seguro. Quizás parece ser tu derrota. Dice, Dios es mi fortaleza y Él me hace estar firme. Me hace estar firme. Van a venir las tormentas, van a venir las nubes negras, van a venir los vientos, van a venir los relámpagos, pero yo estoy firme en quién es Dios. Yo voy a mirar más allá que la tormenta, más allá de las nubes negras. Voy a mirar al Dios. Dios está en su templo, Dios es santo, Dios es soberano y Dios es santo y poderoso, y Él me ha prometido que mi fin va a ser la eternidad con Él. Amén, amén. Él me hace sentir firme, me da la fortaleza. En Él yo voy a confiar, en Dios confiaré y solamente en Dios voy a confiar.